Buenas tardes. En esta oportunidad vamos a tocar el tema de equipamientos barriales y para esto hemos seleccionado un tipo de equipamiento que se llama Centro de Servicios Comunitarios que se va a desarrollar en Puno. Ya, este es el esquema. Primero vamos a tocar las generalidades, luego vamos a pasar al acopio de información, al análisis de estos y a su diagnóstico. Luego de esto vamos a interpretar los datos obtenidos y finalmente vamos a pasar al anteproyecto y una cosa importante sería la retroalimentación, ya que los proyectos no son unilineales, sino que van de un lugar a otro y siempre está alimentándose en la cuestión práctica, en la teoría, en los datos. Ya el contenido es similar al esquema, ya el objetivo principal es, a partir de las necesidades que hay en un lugar, en este caso el barrio Laicacota, es plantear una solución, ¿no?, a las necesidades de la población con un equipamiento barrial. Los conceptos, el barrio. Principalmente el barrio es un lugar de, podría decirse como una familia grande, que sería una especie de enlace entre lo individual y la ciudad cercana. Sería como lo que es la individualidad de las viviendas con las familias del barrio, que sería una gran familia. Y de esta gran familia pasaríamos otra vez una interrelación con la ciudad, más o menos. El parque vecinal vendría a ser un tipo de recreación, escala menor, de tipo local, vecinal, barrial. El centro de servicios comunitarios, este vendría a ser un tipo de equipamiento que aglutina varios tipos de actividades, como podrían ser un tipo educativo, deportivo, cultural, administrativo o sociales, y que según dependiendo a la necesidad del barrio se combinan estas. Y la investigación cualitativa. Este tipo de enfoque es más de ir a preguntar a la gente, sin un planteamiento riguroso, sino que siguiendo el cómo vamos yendo, tejiendo las preguntas, surgen de estas nuevas preguntas o nuevos métodos como volver a abordar el tema. En este caso sería la pregunta a los pobladores del barrio Laicacota. Antecedentes: centro comunitario West Vancouver, que está en Canadá. Más o menos la forma es un recorrido que funciona como pasarela, uniendo dos espacios estructurales, el centro acuático y la cancha de básquet. También presenta dinamismo el espacio principal. El corredor del edificio es bastante dinámico, ya que tiene una doble altura y elementos que dan ritmo. Tiene cada cierto tramo unos puentes de colores. En cuanto al volumen, es bastante sencillo. Son dos trazos limpios que representan el oleaje, que es como una continuidad que está a orillas del mar. Otra sería el centro comunitario Ibai Hondo, que está ubicado en España. La forma ya, este básicamente es como un pulpo, concebido como un solo cuerpo edificatorio integrador, del que a modo de cabeza de pulpo nacen varios dedos o tentáculos. El centro comunitario se divide de forma clara por un tipo de uso social, un uso deportivo y un uso cultural. La relación. En las áreas deportivas, más que todo, existe espacios que se relacionan entre sí, donde los usuarios del lugar pueden ver los distintos deportes que se realizan sin que esto distraiga a los deportistas. Esto se puede dar ya que los espacios deportivos tienen una doble altura, igual que en el anterior. Sin embargo, los demás espacios no cuentan con esta relación visual, solo los espacios deportivos. Es dinámico también en la parte interna. Presentan, ¿no?, las paredes, techo e ingreso de luz, tiende un poco al dinamismo. Las sillas, el color naranja y paredes y techo marrón aportan calidez al espacio. La normativa. En este caso se tomó referencia al RNE, Reglamento Nacional de Edificaciones del Perú, del año 2021. Aquí menciona un poco en la norma A090, que es de servicios comunitarios. Por ejemplo, en el capítulo 2, en el artículo 6, habla de que esta debe ser accesible para todo tipo de personas, ¿no?, incluyendo a los discapacitados. El artículo 7 menciona
que si es mayor a 3 pisos y el área es mayor a 500 metros cuadrados, debe de contar con escaleras de emergencia. Y en el caso de que sean de 4 niveles a más pisos, debe contar con ascensores de pasajeros. En el artículo 8 menciona que debe contar con iluminación natural, en el caso de que no sea posible artificial, que permita una adecuada visualización dentro del espacio. En el artículo 9 también menciona que debe de haber una buena ventilación. Se prefiere que sea natural antes que el artificial. Y los vanos deben ser superiores al 10% del área del ambiente que ventilan. El artículo 10 dice que deben de contar con condiciones de seguridad que están establecidos en la norma A030, requisitos de seguridad. En el artículo 10, por ejemplo, nos da más o menos cómo podrían ser el cálculo de las salidas de emergencia. Por ejemplo, estas son pasajes de la circulación, los ascensores y el ancho y número de las escaleras. Por ejemplo, en ambientes para oficinas dice que debe de ser de 10 metros cuadrados por persona. O en el caso también de las bibliotecas, que el área de libros debe ser de 10 metros cuadrados por persona y en la sala de lectura de 4.5 metros cuadrados por persona. En el capítulo 4, por ejemplo, en el artículo 15, nos dan unas pautas, ¿no?, de los sanitarios que debe de contar, en este caso para los empleados. Por ejemplo, de 7 a 25 personas, más o menos debe contar para hombres un lavado, un urinario y un inodoro. En el caso de las mujeres, solo un lavado y un inodoro. En el caso de que, digamos, contemos con una población superior a 200 y que a esta, digamos, se añada 100 personas adicionales, tenemos que añadirle un lavado, un urinario, un inodoro, en el caso de las mujeres también, de un lavado, un inodoro. Y también en el caso de que este lugar reciba, sea para el público, por ejemplo, si tienen de 0 a 100 personas, debe de contar con un lavado, un urinario, un inodoro. En el caso de las mujeres sería un lavado, un inodoro. Y igual que en el anterior, por cada 100 se debe de agregar uno de cada uno de estos implementos sanitarios. Por ejemplo, en el artículo 16 menciona que por los discapacitados, por ejemplo, si ya tenemos 3 inodoros, a esta se le debe de agregar uno más por cada 3, con los que sería 4. En el artículo 17 menciona los estacionamientos. El uso general, por ejemplo, un estacionamiento por persona para personal que trabaja en el lugar. Para el público sería de un estacionamiento cada 10 personas. En el caso de que hayan espacios que tengan asientos fijos, si es algo así como un anfiteatro, debe de tener un estacionamiento por cada 15 asientos. Y que, por ejemplo, el estacionamiento para los discapacitados, para los autos, tienen que ser más o menos de 3.80 metros por 5 metros. En la norma E0.30, en vidrio, por ejemplo, menciona que, bueno, el nivel del ruido, digamos, si contamos con una biblioteca, el nivel máximo tolerable será de 35 a 40 decibeles. La ubicación es en Sudamérica, en el Perú, en la región sur, Puno, en el distrito de Puno, en la ciudad de Puno. Este barrio está ubicado más o menos por el centro, a 1 kilómetro al sureste de la plaza de armas de la ciudad. El área de este es de 245.000 metros cuadrados, tiene un perímetro de 2.492 metros y cuenta más o menos con 26 manzanas. Las coordenadas sería 15 grados sur, latitud 70 grados oeste. La elevación más o menos está a 3.827 metros sobre el nivel del mar y según vemos la mancha urbana es más o menos como una retícula y más o menos esto del plato roto. Ya la ubicación de los predios. Para esto se consideró que deben de ser algo así como solares y que no tienen que tener construcciones. En este caso encontramos terrenos que cuentan no solo con muros perimetrales y se eligieron teniendo este principio 3 que vemos ahí. El del medio es un poco más grande. El inventario, ya aquí podemos ver el barrio. Los puntitos que están a los perímetros de las manzanas representan las viviendas, cada lote. Y ahí tenemos las manchitas en círculo también de los equipamientos. También tenemos los 3 terrenos. La población total, en este caso la densidad, vemos que es principalmente al sur y al norte un poco.
En el caso de la población específica, es población niños y jóvenes de 0 a 29 años. Vemos que se dispersa un poco más la densidad, pero sigue predominando en el sur y un poco en el norte. La densidad de edilicia predomina en el sureste y un poco en el norte y casi un poco al centro. La densidad de equipamiento predomina un poco más al centro, el centro hacia arriba, donde se ve más concentraciones. La densidad vial también un poco al centro, al noreste, ¿no? Y más cruces, en tanto vehículos, peatones. La resultante final se suma todo lo anterior y vemos que sigue predominando en el sur y más o menos ya se dispersa un poco. Y al norte también. Se usó, ¿no?, una fórmula, el álgebra de mapas. Y ahí tenemos, ¿no?, la fórmula para poder sacar aquello y se obtuvo el gráfico, la densidad resultante final. Ya, la selección del terreno. Para este caso se optó por un concepto más o menos de dispersión. El lugar elegido del terreno tiene que estar más o menos alejado de las densidades, por lo que se eligió el terreno 3, que está al este, muy alejado, que cumple idóneamente con el criterio para darle una homogeneidad al barrio. Entonces se decidió este terreno. Las entrevistas, la cuestión cualitativa también es importante, ¿no? Como menciona Hernández Sampieri, ¿no?, que esta debe de tomarse en cuenta, que no debe ser desechada, o que anteriormente era visto como algo de burla, ¿no?, la cuestión de entrevistar. Solo se tomó en cuenta la cuestión cuantitativa, pero esto ya va cambiando. Por ejemplo, se entrevistó a Cristian, le preguntamos, ¿no?, ¿qué es un barrio? Él dijo que es más o menos como una familia grande, sobre todo al relacionarse con los jóvenes al jugar. Y como dijo también que era hijo único, entonces encontraba, ¿no?, en el barrio, con los vecinos, sobre todo con los jóvenes, como él, encontraba una familia, que sin ellos se sentiría solo. Él básicamente menciona, ¿no?, que participa en deporte, pero que la gente no se vincula mucho, que son solo unos cuantos sus amigos quienes juegan. Y luego tenemos a Aide, ella dice que habían proyectos para el barrio, pero con esto de la pandemia no se retrocedió todo eso, no se logró concretar, porque también había desunión y ahora con la pandemia hay mucha más desunión. Ella menciona que lo que le hace falta al barrio son, por ejemplo, plazas, parques, y que también mencionó que sería importante un lugar para reunirnos, ¿no?, para concretar esos proyectos que anteriormente habían, pero que no se concretaron. Clemente, por ejemplo, menciona que lo que le molesta al barrio más o menos es que la gente no se preocupa, ¿no?, de la estética del barrio, de que sea más bello, ¿no?, de que también no hay organización. También menciona que hay problemas legales en el barrio. También dice que la población no se vincula, ¿no?, mucho con el barrio, no hay arraigo. Luego Rubén dice que lo de siempre, ¿no?, lo que le hace falta a la ciudad de Puno en este caso serían las áreas verdes, espacios para jugar. También dijo una discoteca, ¿no? Bueno, cajeros de banco también. Karen dijo, por ejemplo, que el presidente del barrio no se involucra, ¿no? Incluso vive en otro barrio. Entonces, si hubiera un sueldo, tal vez los presidentes estarían más involucrados con el barrio, pero también tendrían un sentido monetario, ¿no? Ya no sería una cuestión de vocación de servicio. También menciona que hace falta un lugar de organización y que en el barrio también hay delincuencia. Los problemas que detectamos es, por ejemplo, la desorganización, la falta de vínculo con el barrio, no hay un lugar para reuniones como un centro comunal, no hay espacios para socializar como parques, canchas deportivas, más o menos, pero que sería mejor que fueran más ordenados, ¿no?, más limpios. La inseguridad, las calles no están asfaltadas también y un sinfín de problemas, ¿no?, por lo que se propone un centro de servicios comunitarios, ya que este engloba muchas cualidades. Es versátil, sobre todo al tejer lazos de integración. En este caso vamos a integrar algo de la administración, en el caso del barrio, también un espacio de educación, como podría ser una biblioteca, un espacio de usos múltiples para diversas actividades, una especie de pequeño jardín o un pequeño parque para la cuestión social. Además, este tipo de equipamiento sería como una especie de AINI, ¿no?, que se olvida, ¿no?, en la zona urbana, pero que es posible extrapolarla a este lugar. Ya, análisis del lugar. Como vemos, el terreno está al este,
Tiene más o menos un perímetro de 98 metros, un área de 600 metros cuadrados. El barrio tiene una pendiente muy leve, más o menos de 4,9%. Y el terreno está ubicado básicamente no presenta desniveles, ya hitos históricos. En el año 200 después de Cristo, más o menos se establecen, ¿no? Llegan los de la cultura tiahuanaco. En 1430 hay más o menos una disputa entre los collas y los incas. En 1657 un grupito de una población pequeña, ¿no? Empieza a organizarse, ¿no? Como minas. Y en 1668 es los sucesos de la Icacota, que es más o menos una especie de rebelión que querían realizar los hermanos Salcedo porque se enriquecieron con las minas. En 1965 se funda el mercado de la Icacota. Y el entorno directo del terreno, vemos que las casas más o menos presentan dos niveles. El terreno está ubicado en una esquina. Tiene dos fachadas y las otras dos linderos colindan con casas de los vecinos. Esas casas más o menos son de 1 a 2 niveles. Y hay también, ¿no?, una casa, pero solo una parte, un poco de 3 niveles. Los flujos en el día es un poco más homogéneo. Bueno, el tránsito, sobre todo de automóviles, de personas. En la noche ya predominan los autos. Ya la gente ya no transita tanto porque es peligroso. Bueno, es un barrio inseguro, sobre todo por la noche, y por ese motivo principalmente. Puntos de quietud. Tenemos el óvalo de Antenaba, que es como un parque. Después tenemos la plazuela, que está cerca al mercado. Tenemos un jirón, Banchero Rossi, que tiene espacios para sentarse, donde podría reposar la gente. El clima es frío principalmente, sobre todo de noche. Los máximos más o menos son de 16,8 grados centígrados, que es en noviembre. La temperatura media es de 13 grados, la mínima es de -1,3 grados centígrados. Esto en julio sobre todo. Las precipitaciones es intenso en enero, medio en diciembre y ya casi bajo, casi ya no hay, es en julio. El asoleamiento. El sol recorre de este a oeste. Como está en el hemisferio sur, sobre todo obtiene la calidez del norte, la fachada norte, por lo que sería preferible ubicar los espacios cálidos o donde la gente va a permanecer más hacia el norte. Los vientos, sobre todo predominan los vientos del lago, ya que está ubicado muy cerca al lago, entonces las brisas del lago sería el viento más importante, que más o menos tiene una velocidad máxima de 12,4 km por hora y una mínima de 9,3 km por hora. Las texturas en el barrio son muy variadas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, texturas de aparejado de piedras, pero en este caso son como imitación de piedra, no es piedra en sí. También tenemos texturas de muros de cemento y ladrillo que no están tarrajeados. También hay una especie de muros de calaminas. También algunas puertas. También hay muros de adobe, de cemento. Hay también texturas de cemento, como granulados, ¿no?, que le dan una textura especial. También hay en los parques, por ejemplo en el ranchero Rossi, las piedras. Estas sí son piedras, no son imitaciones. Ya los colores tienden de un color como un rosado, después tienen naranjas a rojos y un poco los colores oscuros también y los celestes que serían en las cubiertas. Los usos de suelo, por ejemplo, tenemos que predomina la vivienda. Los espacios recreativos son muy pocas. Por ejemplo, tenemos el complejo deportivo. Después tenemos la cancha deportiva. Después tenemos el parque de Antenaba. En realidad hay muy poco verdor. En el caso del comercio tenemos el mercado La Icacota, que es un gran mercado que sirve a gran parte de la ciudad de Puno. También tenemos dos equipamientos de educación. Uno sería de inicial y el otro sería de primaria. En la flora tenemos algunos arbustos, no hay mucho, ¿no? Tenemos árboles que recién se han plantado, como el álamo. En la fauna tampoco hay mucho, ¿no? Al momento que la ciudad crece, los barrios empiezan a edificarse más, se desplazan a las demás especies y lo único que abunda es el animal humano. Por ejemplo, acá los algunos que tenemos serían las palomas, como en gran parte de las ciudades. Además, también están las tortolas, las gaviotas, que aparecen sobre todo en tiempo de lluvia. El programa arquitectónico se dividió en 3 zonas: la social, la administrativa y el de servicio. En la parte social tenemos el Zoom y la biblioteca.
Dependiendo del terreno, no tenemos un gran terreno, tenemos más o menos de 500 metros cuadrados el terreno, entonces no podemos disponer de gran espacio, ¿no? Para estos espacios. También necesitamos crear un espacio para crear una especie de jardín o pequeño parque, por lo que estos espacios no se sobredimensionan y se opta por espacios más mínimos, multiuso. Luego tenemos en la administración, en este espacio van a estar por ejemplo, el presidente del barrio, para que administre mejor como una dependencia de la municipalidad, para realizar reuniones también. En el mismo Zoom, esta zona va a contar con secretaría, sala de espera, administración. La zona de servicio vamos a tener los baños. También vamos a contar con estacionamientos, con los almacenes del Zoom, como también de la biblioteca y de otros espacios, almacenes generales. Un cafetín para quienes vengan, ¿no? A la biblioteca, al Zoom. Y también proveer comida un poco popular para el barrio. En total tenemos un área de 386. Esto va a variar, más o menos unos 400 metros cuadrados, que van a estar divididos en dos niveles. El concepto, ya más o menos para el barrio se tomó el concepto del nombre del mismo barrio, que sería Laicacota. Este nombre viene del aymara. Laica significa brujo y cota significa lago o laguna. Teniendo este principio, se opta por dos ideas, magia y agua. La magia sería como esta cuestión irreal o una especie de hechizo que envuelve y teje las formas, como un mago que vierte la hechicería en algo. Y este algo sería el agua. Fluidez en arquitectura, una fluidez en descanso o petrificada. Siguiendo esta idea, más o menos, se toma la cuestión filosófica de liquidez de las formas. De Bauman, él dice que vivimos este mundo de la modernidad. Es como una fluidez, que anterior a esta estaba la solidez de los abuelos, que empezaban en un trabajo, terminaban en el mismo trabajo, que era un poco más predecible y que con esta modernidad es como un cambio, que los jóvenes optan por tener diversidad de experiencias, diversidad de trabajos, de parejas y diversidad de sensaciones. Y se toma esta idea más o menos relacionándolo, como él mismo menciona, al agua, ¿no? Y es por eso que más o menos se llega a esta idea, ¿no? De un paisaje fluido. Escapa al tacto del latido, ¿no? El latido que es tan predecible. Entonces, que escapa a este. Y de un devenir como otro, ¿no? Porque es cambiante, no es como una línea continua, recta, que tú puedes saber siguiendo su rastro hasta dónde puede ir. No, en este caso no. La fluidez de las líneas son impredecibles. Suben, bajan, y se mueven por ritmos y sobre todo está marcado por la inconsciencia, más que por la cuestión del hacer consciente, y es por eso que aparece como un otro, ¿no? En su devenir, continuo cambio. Y aquí tenemos la bibliografía. Gracias.